No solo los que no tenemos la fortuna de hablar una lengua indígena, los escuchamos y aprendemos algunas palabras, sino que conocemos la forma de organizarse, la forma de su solidaridad, de su trato con las personas, una cosmovisión del mundo distinta y aprendemos juntas y juntos a transformar los espacios. Muchísimas gracias. En nombre del Complejo Cultural Los Pinos les damos la más cordial bienvenida y que sea una gran celebración. Bienvenidos. También damos la bienvenida al maestro Miguel Ángel Herrera Albarrán, de la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de Salud. Nahoyeje. Asimismo, damos la bienvenida a este espacio y a esta gran fiesta a Norma Angélica San José Rodríguez, directora de Género y Salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Nahoyeje. También damos la cordial bienvenida al doctor Froilán Esquín Cacano, coordinador de la Unidad de Acción Comunitaria del programa IMSS Bienestar. Nahoyeje. Palabra de la médica, intérprete, traductora, promotora y elegida como representante por el Consejo Mazateco, Yajaira Alice Martínez Avendaño. Tinda nongatsio chota rind ay itiyutian ni rind ay heni shichana shiyats dena ni okwa swatina hini malik anga ay itiyutinya ga yanya ga se kwa chan shichimahi gatsi yashi beshkona gatsi yashi beshku shikutsena gatsi yashi asi hekwinso yana tsangochi tina hini mana kwa yanga chineshki mangia go male kwashkon gani goila Shkiti nahi, shi kwan, shi kwaina, shi to nicho taena, shi mana, wahinihi, shi yanchi nina hini, watimahi, yanga tsa meshi machenahi, ni yashi wasi, hekwin, so yanahi, mehani, shi machehi, wa yaniana yanga chao kutsena chutana, gisana, yanga kui he na nyokichahia, shi tsu yanina, gango ello mamana, wani kui ndahini, gatinele anga toñani sonde anga ñakui kuyoña katano yale ena wanitinele ngachao katakutsena chutahi kui as inio patswatina hini manahi anga he Instituto Nacional tats lenguas indígenas as in he kuin cha mashkona ngatsiana ningala ti he kuin chotachineskina tonga as in katabehina mehani rimachena anga as in he kui mangia Tza go acta de nacimiento machena, tza go chutasha kwangi chutsen lena mehani shimachena, wakui as insigeno kwanda ni chuta miyo nindicha ninze kyanga honisin he chuta chingana he chuta titona wasin watihe ganjaun mele ngati chahi he ello mana he ena wasin tiñahi wasin sigeno kwanda he anga chutsena hon shiyanchini hi was imachen anga katas ehina gats ichuta gat niotse china gani tinele yanchana ani yashikata kutsena. Buenos días a todos. El día de hoy mis abuelos mazatecos están de fiesta al hermanar nuestras lenguas originarias, sabedoras que por mucho tiempo han sido minimizadas, mal vistas y obligadas a olvidar sus raíces. Este año 2025, nombrado Año de la Mujer Indígena, solicito como una petición urgente garantizar el acceso a la salud, vigilar que los actos de violencia, racismo y discriminación sean penalizados y visibilizados, y que nuestra lengua pueda ser escuchada en todos los espacios públicos, que al acudir a una unidad médica contemos con los mínimos insumos para nuestra propia atención.
Si en algún momento solicitamos la atención de nuestras parteras, de igual manera que tengan el acceso y puedan estar con nosotras en cualquier momento. Celebramos que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas convoque a estos actos para el diálogo con las demás instituciones. Queridas hermanas y hermanos, les invito para que juntos sigamos salvaguardando nuestra historia, reivindicando nuestra cultura y plantados en este territorio, sigamos con el legado de nuestros ancestros que han logrado sostenerse en los últimos 500 años. A nuestras mujeres indígenas demos el valor, la valía que ellas tienen, son dadoras de vida, ayudan y construyen juntos la historia en nuestras comunidades y lamentablemente son las más olvidadas, no solamente en este país, sino también en el mundo entero. Les invito pues a que empecemos por nuestra casa, México. Gracias a todos. Yotomue Yajaira. También se encuentra con nosotros, entre nosotros, Nictelol Palacios Cuauhtecoxin, consejera del INALI. Fuertes aplausos y bienvenida. La Jengala Yuncañanjala Rosario Patricio Martínez, la consejera de INALI. La Jengala Nagua Jorge Morengo Camacho, la secretario técnico adjunto de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes. Nangane Golihan Nagua. Chicha. Nos encontramos en el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. Asimismo, en este año se cumple el 25 aniversario de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. En este marco, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, junto con la UNESCO, reafirma la importancia de que las políticas públicas fortalezcan la diversidad lingüística y el multilingüismo para impulsar la dignidad, la paz, el entendimiento entre las personas y seguir construyendo un mundo más inclusivo y sostenible. Poco. Mare lloro cananía con mamá nanrishu lloro najo. Cuando escuches una palabra de la mujer, escúchala bien. Dado que el 2025 ha sido nombrado por el Gobierno de México como Año de la Mujer Indígena y el foco de atención del diálogo programado para esta conmemoración está puesto en los derechos lingüísticos de las mujeres en el ámbito de la salud y puesto el papel fundamental que toman las mujeres en la preservación y transmisión de nuestras lenguas indígenas como portadoras principales de las lenguas a través de la crianza, la enseñanza y la vida cotidiana. Ellas no solo transmiten la lengua, transmiten saberes ancestrales, valores, cosmovisiones como el uso de la herbolaria, la partería y también fortalecen las identidades de nuestros pueblos. Aquí doy la palabra a la subsecretaria de Ciencias y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, en representación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Yoro Hinajo. Muchas gracias. Gracias al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por esta invitación, gracias a todas las personas presentes. De parte de la doctora Rosaura Ruiz, les envía un saludo. Ella no pudo estar aquí, pero quisiera solamente transmitir el mensaje de parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Se suele pensar, pero queremos cambiarlo, que el ámbito de las ciencias no está directamente involucrado con el ámbito de las lenguas indígenas. Nosotros queremos cambiar esa visión. Creemos que parte de la capacidad expresiva de las lenguas es poder comunicarlo absolutamente todo, y aquello para lo que no hay palabras las inventamos. La salud, tanto en términos de atención como en términos de ciencia y de una disciplina científica, por supuesto que no es la excepción.
Nosotros creemos que debemos impulsar el uso de las lenguas no solamente como repositorios culturales, sino como vehículos de comunicación, también de comunicación científica, como no. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años yo estudiaba mi doctorado en Estados Unidos y tenía una amiga que tuvo un problema de apendicitis. Entonces la llevamos al hospital, bueno, la llevé al hospital porque no teníamos a nadie, mi amiga y yo, no vivíamos allá solas. Y en el hospital, en un hospital en Harlem, donde todos los pacientes eran hablantes de español, dominicanos, sobre todo dominicanos, pero mexicanos también, había muy buenos médicos en la sala, tenían el mejor servicio médico que se podía recibir en un hospital, además que en ese momento no les cobraba. Pero solamente 2 médicos hablaban español, me acuerdo perfectamente, el doctor Pacheco y el doctor Vázquez. Y voceaban al doctor Pacheco y voceaban al doctor Vázquez y volteaban al doctor Pacheco, porque todos los pacientes en ese momento crítico del dolor, no es que no hablen inglés, pero es que es muy difícil comunicar esas sensaciones en una lengua que no sea la lengua materna. Creo que hoy es el día para reflexionar en qué es todo eso que nos aporta la lengua materna, ¿no? Es la lengua en la que mejor nos expresamos, es la lengua en la que sabemos, en la que aprendemos a contar, en la que aprendemos a narrar el dolor, la alegría, en la que mejor decimos las groserías, y es la lengua en la que necesitamos recibir la atención en salud. Entonces, nunca menosprecien el valor de tener a una persona que habla la lengua materna del paciente en un servicio de salud. Es mucho más que importante, no es nada más un trámite. Es el ejercicio de un derecho al que todos ustedes están colaborando y que a su vez contribuye a la preservación de las lenguas de manera efectiva. Muchísimas gracias. Pocushopute Violeta Mborietña. También nos da muchísimo gusto dar la bienvenida a este espacio al licenciado Fausto de Jesús González, presidente del Consejo Directivo de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, OTIGLI. Nahuieje. También con gusto recibimos a la licenciada Cristina Solano Díaz, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales AC de Baja California, Nahuieje. Es un gusto también recibir a Lucio Pedro Huert Ara, coordinador del proyecto de gestión de la comunicación intercultural en materia de salud de la Asociación Civil Ixchel Acompañamiento en Salud, Nahuieje. El derecho a la salud en México para los pueblos indígenas está respaldado por diversos instrumentos legales, como el artículo 2 de nuestra Carta Magna, que garantiza el efectivo acceso a los servicios de salud con perspectiva intercultural, reconocer las prácticas de la medicina tradicional y mejorar las condiciones de salud de las mujeres. Palabra del cofundador de la organización Ixchel Acompañamiento en Salud, Fermín Reigadas Robles Gil. Yoyoshuk Ansetik Bineketik. Buenos días, compañeros y compañeras. 300 años de colonia, 200 años del Estado mexicano y 30 años de políticas neoliberales han invisibilizado, desmantelado y aplastado las instituciones de los pueblos originarios. No solo esto, sino que también en la construcción de instituciones en nuestro país, los pueblos originarios han sido marginados y excluidos. Estas injusticias no pueden ser más evidentes en el sistema de salud, en el cual millones de personas, cuando buscan una atención, en especial en los hospitales de segundo nivel, no pueden comunicarse con quien les atienden, el personal de enfermería, de trabajo social o el personal médico.
Imaginémonos cómo es en el momento más vulnerable de nuestra vida o en el momento más vulnerable de nuestra familia llegar a un lugar ajeno completamente a donde hemos crecido y vivido y no poder expresar qué fue lo que nos sucedió, no entender qué es lo que nos va a pasar, el ver que a nuestra hija le van a intubar y no saber qué es lo que le van a hacer. Imaginemos esos momentos, eso se vive en cientos de ocasiones cada día en nuestro país. Hace 5 años, en el contexto de la pandemia, se dio la necesidad de colaboración y eso abrió las puertas en muchos hospitales por primera vez para que trabajaran las organizaciones de la sociedad civil directamente con el personal médico y de enfermería. Un año después, desde ICCHE. Sin embargo, el paso del tiempo no ha generado los mejores resultados. También hace 2 años, en un momento parecido al de ahora, cercano a la celebración de las lenguas indígenas, se presentó una iniciativa en el Congreso para que en la Ley General de Salud quedara de manera muy clara el derecho a ser atendido en su idioma a todas las personas en México y la incorporación de intérpretes en hospitales que atienden a los pueblos originarios. Pues el año pasado, en estas fechas, el Congreso decidió no dictaminar esa iniciativa porque había otras prioridades. La Secretaría de Salud, en vez de contratar a intérpretes, decidió contratar a otro personal administrativo, personal médico, de enfermería y de cualquier otro sector. El IMSS Bienestar no logró asignar recursos tampoco para la incorporación de intérpretes. Y esto nos preguntamos, o sea, ¿por qué sucede esto? Se pudo demostrar que el costo de intérpretes en los hospitales es de menos del 0.5% de la nómina de ese hospital. 0.5%. Yo creo que cuando vemos un número ni nos damos cuenta si estaba el presupuesto de intérpretes o no ahí. ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no se incorporan? En esta semana se anunciaron la creación de plazas, de 8,800 plazas para médicos residentes en el país, con un costo aproximado de 5,000 millones de pesos al año. Este fue un cambio muy importante porque antes, hace 6 años, solamente se generaban 5,000 plazas con 3,000 millones de pesos. Eso nos dice que hubo una inversión de por lo menos 2,000 millones de pesos más. Contratar 400 intérpretes para cubrir las necesidades más importantes en los hospitales de México costaría 80 millones de pesos al año. 80 millones de pesos al año en contraste con 2,000 millones de pesos al año que ha sido el incremento presupuestal para las plazas de personal médico. Creo que ahora es un momento clave de cambio. En junio del 2024 la población dijo, ya no queremos seguir ni con las políticas coloniales, también de discriminación del Estado mexicano, ni neoliberales. Se creó también una reforma muy importante para los derechos de los pueblos originarios y en su primer año la presidenta decidió que se conmemore a las mujeres indígenas. ¿Qué mejor política pública que incorporar intérpretes en los hospitales donde se atienden a las mujeres? No podemos pensar en una mejor política para esto y creemos que existen todas las condiciones en el Estado mexicano para lograr eso. Solicitamos y pedimos que se genere una mesa de trabajo permanente en la que se pueda avanzar de manera contundente y rápida en lograr estos derechos y que cada vez que conmemoremos el Día de las Lenguas Indígenas, pensemos qué es lo que se ha avanzado y qué no se ha avanzado, que cada una de nosotras y nosotros pues recordemos esto, porque en realidad está en las manos de quienes estamos aquí y quienes nos están escuchando que estos cambios se den. No hay nadie más, no hay tiempo que esperar y nadie más que lo va a lograr. Bueno, cierro con unas palabras que aprendí hoy de nuestro compañero chinanteco Gregorio. Aña ini ila xmi mi jiña ni jiñaña. No te quedes ahí, espíritu, ven conmigo. No nos quedemos con esta idea, hagamos la realidad. Muchas gracias. Fermín. La directora general y encargada de despacho de la 4ª Visitaduría General, doctora Araceli López Pérez. La director de Área de Asuntos Indígenas y Afrodescendiente en Reclusión, Itre Juventino Orihuela Ortega.
Guacañanca, la Subsecretaría de Ciencia y Humanidades, doctora Violeta Vázquez Rojas Maldonado. Poco Najoyeje. Ahora damos este espacio para las palabras de la subdirectora de área de la Coordinación General de Patrimonio Cultural y Educación Indígena, Guadalupe Barrientos López, en representación del INPI. Ya ven, somos diversos, unos altos, otros no. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar hoy con ustedes, con todos ustedes. Y primero les quiero compartir un saludo del licenciado Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Agradecer también a todos los presentes, a los que se desplazaron desde sus pueblos y hoy nos acompañan. Agradecer al INALI, a la Secretaría de Salud, que han sido compañeros de ruta en este difícil esfuerzo por hacer efectivos los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las comunidades afromexicanas. Y felizmente la Secretaría de Ciencias y Humanidades, y lo cual nosotros en verdad lo agradecemos porque el reto es enorme. Hoy estamos en un día significativo. Muchos dirán, ¿por qué cada año se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna? Nos juntamos y nos vamos, y otra vez cada quien a bregar en sus esfuerzos cotidianos, colectivos o individuales. Yo creo que los momentos significativos como este es para encontrarnos, reconocernos, compartir experiencias y reafirmar convicciones, porque el camino es largo y es muy difícil. La lengua, fíjense qué bonita coincidencia, hoy la lengua y la medicina tradicional. La lengua tiene género, es la lengua materna, las lenguas maternas. Eso es bien importante. La medicina tradicional la sostienen sobre todo las mujeres. Hay médicos tradicionales, por supuesto, las parteras. La palabra, que es la lengua, es el aliento de Dios o de los dioses. El trabajo de la medicina tradicional y las parteras es el alumbramiento de la vida. Dos cosas que se unen en una profundidad. Déjenme compartirles que Hannah Arendt, una filósofa, ella hablaba de este trabajo que hacen las mujeres desde casa, desde el cuidado de los enfermos, de los niños, de la crianza, y ella decía que esta labor, como se puede traducir, esta labor es invisible, pero es la labor que permite la reproducción misma de la vida, la reproducción misma de las sociedades y de las comunidades. Y sin embargo, esta labor tan importante, estratégica y esencial se invisibiliza. Así como se invisibiliza todo lo que tiene que ver con nuestras comunidades y pueblos indígenas. Los que tenemos origen indígena, nuestros padres, mi madre chinanteca, sabemos lo que significa la discriminación y no en un discurso, lo sabemos sensiblemente en el día a día de nuestra niñez y en el día a día cada vez que queremos acceder a un derecho humano. Por eso es tan importante, fíjense, este trabajo que se hace es discriminado y es invisibilizado. ¿De qué manera está de cabeza nuestra sociedad? Que esto es lo que genera. Nos toca poner de pie esto que está de cabeza. Y en ese sentido, yo quisiera nada más reafirmar la importancia que tiene la reforma al artículo 2 constitucional. Este esfuerzo que no solamente ha apoyado el INPI, este esfuerzo que viene de una lucha larga de los pueblos indígenas y que muchas instituciones también han apoyado. Es importante esta reforma porque en uno de esos artículos viene que el Estado debe garantizar
el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a promover, difundir, salvaguardar, revitalizar su patrimonio cultural. Y su patrimonio cultural es su lengua, es la medicina tradicional, es la partería, son sus lugares sagrados, sus cosmovisiones y toda práctica cultural, todo conocimiento que fortalezca su identidad cultural. Por eso es importante, a nosotros que nos toca acompañarlos y establecer mejores condiciones desde el Estado mexicano para que la lucha que ustedes han desarrollado durante siglos tenga mejores condiciones, para ser efectivos, vuelvo a repetir, los derechos de los pueblos indígenas y pueblos también afromexicanos. Por eso es tan importante este encuentro de escucha, de diálogo y de acuerdos y de trazar rutas que podamos seguir juntos. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que estén aquí. Muchas gracias, Alma Rosa, a todo el equipo del INALI, compañeros de ruta, ya lo dije, ¿no? Seguiremos porque nos falta mucho todavía por andar. Y felicidades a todos ustedes, gracias por salvaguardar una parte tan importante de lo que es la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Poco Chapote Guadalupe. También se une a esta fiesta de las lenguas el director de la Licenciatura en Salud Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México, Crescencio Rafael Colín López. Bienvenido. A esta gran fiesta también damos la bienvenida a la maestra Palmira Flores García, titular de Eje Temático Salud y Mujeres de la Unidad de Atención a los Pueblos Originarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Con gusto le damos la bienvenida al maestro Alejandro López Catarino, profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Intercultural del Estado de México, Nahoí Eje. También agradecemos la presencia y le damos la bienvenida a la maestra Viridiana Judith González Zavala, encargada de Servicio de Trabajo Social del Hospital Juárez. Nahoí Eje. Vamos a escuchar las palabras del jefe del canciller y primer secretario de la Embajada de Bangladesh en México, Abdullah Al-Forhad. সম্মানিত ডিরেক্টর জেনারেল, আমার সহ আলোচকবৃন্দ এবং সম্মানিত বন্ধুগণ, শুভ সকাল, ভেরি গুড মর্নিং টু ইউ অল। আমি খুবই গর্বিত বোধ করছি আজকের এই দিনে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়ে কিছু কথা বলতে পেরে। আমাদের ভাষা, বাংলা ভাষা আমাদের শুধু যোগাযোগ মাধ্যমের জন্যই নয়, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাস, আমাদের সংস্কৃতির জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আমাদের এই বাংলা ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারে আমাদের নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। In this event, I would also like to convey that in Bangladesh we host around 40 indigenous languages, and on this occasion I would also like to salute indigenous women for their critical role in preserving and protecting the indigenous language. Today I would also like to portray some of the history of the International Mother Language Day. আজ থেকে ৭৩ বছর আগে ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে ঢাকায় আমাদের রাজধানীতে শফিক, জব্বার, বরকত, শফিউর সহ বেশ কয়েকজন তরুণ তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল তাদের মাতৃভাষা, তাদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রোটেক্ট করার জন্য। আমি আজকের এই দিনে
আমি তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধায়, গভীর ভালোবাসায় তাদেরকে আমি স্মরণ করছি তাদের এই গভীর অবদানের জন্য। এবং এই জিনিসটা বুঝতে পেরে, মাতৃভাষার গুরুত্বটা বুঝতে পেরেই বাংলাদেশ মাতৃভাষাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করার জন্য তাদের প্রয়াস তুলে ধরে। অ্যান্ড ফাইনালি in 1999 UNESCO declared this day, 21st February, as International Mother Language Day, to protect and to preserve the very essence of mother language. আমাদের নিজেদেরও, বাংলাদেশেরও মাতৃভাষা সংরক্ষণের একটা ইতিহাস রয়েছে, বাট এখানেও একটা ডিসক্রিমিনেশন আছে। ওপেন আমাদের পুরুষতান্ত্রিক যে সমাজ, সেখানে আমাদের ছেলেরা বেশি রিকগনিশন পায় রেদার দ্যান নারীরা। বাট 1952 সালে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজগুলোতে আমাদের নারীরা এগিয়ে এসেছিল তাদের মাতৃভাষাকে প্রোটেক্ট করার জন্য। এবং শুধুমাত্র তারা এই রাজপথে না, তারা তাদের ঘরে, তাদের বিভিন্ন জায়গায় মাতৃভাষাকে প্রোটেক্ট করার জন্য নারীরা, উইমেন হ্যাড এ ক্রিটিক্যাল রোল অন দ্যাট টাইম। And apart from the movement of mother language movement in Bangladesh, আমাদের নারীরা এডুকেশন, লিটারেচার, লিঙ্গুইস্টিক এইসব ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষা সংরক্ষণ ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আমাদের উইমেন পোয়েট, কবি, শিক্ষাবিদ, তারা বাংলা ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আমাদের বিখ্যাত কবি সুফিয়া কামাল, সেলিনা হোসেনের মতো ব্যক্তিত্ব, তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে এবং ভাষাগত দক্ষতার মাধ্যমে তারা জেনারেশন টু জেনারেশন মাদার ল্যাঙ্গুয়েজের যেই আবেদন, সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য অবদান রেখেছেন। সর্বোপরি আমাদের মায়েরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন মাদার ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রোটেক্ট করার জন্য। সো হোয়েন এ বেবি বর্নস, he first connect with his mother, and mother had a crucial role to convey the language of her mother to other mothers. So through this, generation to generation, women we are playing a critical role to install their language to their children, and thus বাংলাদেশের মেয়েরা এইভাবেই তারা ভাষাকে রক্ষা করে চলতেছে। তাদের এই অবদান ছাড়া আমাদের এই ভাষাকে টিকিয়ে রাখা খুবই দুরূহ হয়ে যেত। আজকের এই ডিজিটালাইজেশন এবং গ্লোবালাইজেশনের যুগে আমরা ভাষার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতেছি। আমাদের শিক্ষা, গণমাধ্যম এবং টেকনোলজি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিদেশি ভাষার আগ্রাসন দেখতে পাই, যেটা আমাদের বাংলা ভাষা, এবং আমি বিশ্বাস করি এটা শুধু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে না, এটা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও ইম্প্যাক্ট ফেলতেছে। আমাদের মহিলা শিক্ষাবিদ, নারী শিক্ষাবিদ, তারা এগিয়ে এসেছে এই ভাষাকে এগিয়ে রাখার জন্য। তারা উইমেন, তারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতেছে, ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতেছে, যেন তারা তাদের মায়ের ভাষাকে আরও কীভাবে সংরক্ষিত করা যায়। আমি যখন সামনের দিকে দেখতে পাই, তখন আমাদের এই ভাষা সংরক্ষণে আমাদের নারীদের অবদান, সেটা আমার কাছে মনে হয় তারা অতটা রিকগনাইজড না। আমাদের এই নারীদের ভাষা সংরক্ষণে নারীদের অবদানকে আরও রিকগনাইজ করতে হবে, উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টকে প্রমোট করতে হবে, এবং নারীদের অংশগ্রহণ, সিভিল গভর্নমেন্ট, ঘরে বাইরে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে, যেন তারা আরও বেশি লেখালেখি, প্রকাশনা ও শিক্ষার মাধ্যমে তারা ভাষার অবদান রাখতে পারে। আমি আমার সকল নারীদেরকে গভীর শ্রদ্ধা জানাই, ভাষাকে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে যারা বহন করতেছে। আমি মায়েদেরকে সম্মান করি তাদের সেই উচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে তারা যুগ থেকে যুগান্তরে ভাষাকে লালন পালন করতেছে।
Finally, I would like to thank the organizer, Inali, for inviting me, and I would like to thank you all for your patience hearing. I thank you all. Thank you. Dima Agduhak Naleniakanyak. Titular de Acción Social Comunitaria del IMSS Bienestar, licenciado Alexis Brian Pacheco. La Jankalana Gua, Zahanza, que Senado, Che Enrique Pedraza, Enrique Pedraza, Nagua, Caña. La Jankalana Gua, María Guadalupe Juárez, secretaria de las Mujeres. Aydana. Poco, Mendimoko Hinum Bachanoya. Además de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que manifiesta el derecho de los pueblos indígenas a participar activamente en la elaboración de los programas de salud, usar sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas a la salud y disfrutar de manera progresiva a nivel más alto posible la salud física y mental. Ante esto, damos la palabra a Cintia Viridiana García Mortigón, Oficial Nacional de Comunicación e Información en representación de la Oficina de la UNESCO. Muchas gracias. Muy buenos días. Ay, me está cayendo. En nombre del representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, extiendo un cordial saludo a los miembros del Presidium y a todos y a todas quienes nos acompañan y que están aquí representando alguna de las diferentes lenguas indígenas que se hablan en el país. Hoy para nosotros es un día muy importante. Estamos conmemorando el aniversario de plata del Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por primera vez por la UNESCO hace 25 años, justo en el cambio de siglo, y adoptado posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para nosotros este día pone de relieve un cuarto de siglo de esfuerzos dedicados a preservar la diversidad lingüística, cultural y promover el uso de las lenguas maternas. Creo que ya lo han dicho mucho durante las intervenciones, pero la lengua materna es parte de nuestra dignidad, de nuestra identidad, y cuando una lengua muere, se va con ella parte de nuestra cultura y de nuestro conocimiento. La lengua es fundamental para preservar y transmitir saberes, preservar nuestro patrimonio, para habilitar y garantizar otros derechos humanos como la educación, como la salud o como el acceso a la justicia. Y bueno, si nos ponemos más poéticos, soñamos en nuestra lengua materna. La conmemoración de este día es también un recordatorio de los retos que enfrentamos, ¿no?, que siguen estando aquí, como el hecho que las más de 7,000 lenguas en el mundo, de las más de 7,000 lenguas en el mundo, el 40% está en riesgo o en peligro de desaparecer. La UNESCO, como saben, ha hecho diferentes iniciativas para poder trabajar sobre este tema. Una de las grandes herramientas con las que cuenta es el Atlas de las Lenguas en Riesgo, que se está actualizando constantemente, pero que pensamos es una herramienta importante para poder dar seguimiento, como decía, no solamente es el día de hoy hacer la conmemoración, sino poder dar seguimiento qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer. En México se calcula, o hay una estimación, que 37 de las 68 lenguas tienen algún riesgo de desaparición. Pero bueno, también hablamos de que las 68 lenguas y sus 364 variantes pueden estar en riesgo de desaparición, ¿no? Todas ellas, si no se inculcan y no se transmiten. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas para conservarlas, revitalizarlas, promoverlas y adoptar medidas urgentes para evitar su desaparición. Quiero también reiterar y referir que México ha tenido un papel muy importante. Como saben, en 2019 fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y derivado de esa iniciativa en la que México tuvo una participación importante es que este decenio de las lenguas indígenas se impulsó y se designó. Este año, la celebración del 25 aniversario pone un enfoque especial en la importancia de la educación para la protección y revitalización de las lenguas indígenas en un contexto
donde la diversidad lingüística es una realidad mundial cada vez más extendida. A medida que aumenta la movilidad humana, las aulas con alumnos que hablan diversas lenguas se convierten cada vez en la norma. En nuestro contexto, pues podemos ver que los movimientos humanos que tenemos en el país también nos recuerdan qué está pasando con nuestras lenguas maternas, pero también la llegada de otras personas, ¿no?, está incorporando nuevas lenguas a esta realidad de la diversidad lingüística mexicana. La educación de calidad debe impartirse en la lengua que se habla en casa. Hoy en día y cada vez más, muchos aprenden en una lengua que no entienden y esto es un problema cuando también queremos acceder, como se comentaba, a otros derechos como el que hoy se está enfatizando, que es el derecho a la salud. La educación multilingüe basada en la lengua materna es esencial para el aprendizaje, ya que sienta las bases de la alfabetización básica, favorece el aprendizaje de otras lenguas y mejora los resultados de aprendizaje en toda una serie de materias, incluidas las matemáticas y las ciencias. Para la UNESCO es muy importante que no olvidemos que desde la educación básica es importante que podamos promover el uso de la lengua materna. En el marco de este aniversario también la UNESCO hace un llamado a la acción a nivel mundial para poder recopilar datos sociolingüísticos y educativos para fundamentar el diseño de políticas y la asignación de recursos, formalizar compromisos políticos con la educación plurilingüe mediante políticas y leyes de apoyo, integrar la educación plurilingüe en los planes de estudio desde los primeros grados, dando prioridad a la enseñanza en la lengua materna, elaborar materiales didácticos en las lenguas de los alumnos y adaptar las estrategias de evaluación a los principios de la educación plurilingüe, proporcionar formación a las y los docentes para impartir una educación plurilingüe activa y adaptada a contextos específicos y garantizar la participación significativa de padres, de cuidadores, de comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas, en el diseño e impartición de programas de educación plurilingüe que se basan en los conocimientos, las competencias y las oportunidades para tener éxito en este mundo plurilingüe e interconectado de hoy en día. A este llamado a la acción, desde la UNESCO en México, pues queremos integrar también estos llamados que se están haciendo al reconocimiento de otros derechos humanos, ¿no?, desde el uso de la lengua materna. Hemos trabajado nosotros con docentes en estrategias didácticas en educación indígena y multilingüe, pero también hemos promovido iniciativas culturales que tienen un componente de habilitación de otros derechos humanos como la justicia o la salud. Uno de ellos, por ejemplo, fue el año pasado un documental que hemos estado proyectando a nivel nacional e internacional, que es La mujer de estrellas y montañas, como un ejemplo de cómo el no reconocimiento de la lengua materna puede derivar en un no acceso a justicia y a salud. También la UNESCO lanzó una iniciativa mundial en el marco del Día de los Pueblos Indígenas el año pasado, que se llama Lo que nos hace humanos. Hicimos una primera traducción al ñañú el año pasado en el marco de la FIL de Guadalajara, y este libro, la importancia que tiene para la UNESCO es que nos recuerda que lo que nos une como humanidad es el lenguaje, son las lenguas. Finalmente, pues sea esta una oportunidad para reafirmar el compromiso de la UNESCO de trabajar en México en la protección y promoción de las lenguas indígenas. Nos ponemos a las órdenes de las diferentes secretarías e instancias que quieran trabajar de la mano con nosotros. Y bueno, recordar que para garantizar la diversidad lingüística y cultural del país, tenemos que decir que vivan las lenguas, sí, pero que vivan con todo el reconocimiento que realmente merecen. Muchas gracias y pues sigamos trabajando de manera corresponsable en lograr este objetivo. Poco, que sin duda que vivan las lenguas indígenas. Damos también la bienvenida a este espacio, a esta fiesta, a Rocío Albarrán Ordaz, jefa de Trabajo Social del Hospital General de México, doctor Eduardo Licea. También con mucho gusto damos la bienvenida a nuestra aliada Nayeli Orihuela Alarcón, titular de la División de Atención y Seguimiento a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Unidad de Derechos Humanos del IMSS. Sea también bienvenido a esta fiesta de las lenguas Víctor Reyes, Subdirección de Inclusión y Participación en Salud, IMSS Bienestar OPD. También damos la cordial bienvenida a Daniela Anacare, Subdirección de Inclusión y Participación en Salud, IMSS Bienestar OPD. También a esta fiesta se nos une Rosa Elia Vázquez,
Subdirección de Inclusión y Participación en Salud, IMSS Bienestar OPD. Con mucho gusto también se une a esta fiesta de las lenguas indígenas Sergio Casas, también de la Subdirección de Inclusión y Participación Social del IMSS Bienestar OPD. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna 2025 en ese contexto es la oportunidad para reflexionar, destacar y garantizar la calidad de los servicios de salud a los pueblos indígenas en las lenguas que son hablantes, en particular a las mujeres indígenas por la múltiple discriminación históricamente que han padecido. Palabra de la encargada de despacho de la Dirección General del INALI, la maestra Alma Rosa Espíndola Galicia. Bani Siducuancia, saludo a todas y todos ustedes. Sibendo Bashinitichindo, gracias por haber venido. Les he dado unas palabras en Tunsabi o lengua mixteca, que es mi lengua de herencia. Agradezco a las colegas, los colegas, a quienes nos acompañan en el presidium. Muchas gracias por su presencia. Saludo, por supuesto, a las personas activistas de las lenguas indígenas y colectivos que promueven el ejercicio de los derechos lingüísticos en el ámbito de la salud, y al funcionariado que representa a las instituciones del sector salud del Gobierno de México, quienes nos acompañan esta mañana para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, con la finalidad de establecer mecanismos de articulación que contribuyan a garantizar a las personas de los pueblos indígenas el acceso efectivo a los servicios de salud con perspectiva multilingüe e intercultural, y hacer realidad los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en el ámbito de la salud en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. También agradezco, por supuesto, la hospitalidad de las y los colegas del Complejo Cultural Los Pinos, que nos dan todas las facilidades para reunirnos en esta oportunidad. Esta mañana es un honor que nos acompañe el jefe de Cancillería y primer secretario de la Embajada de Bangladesh, toda vez que la conmemoración del 21 de febrero, como él ya lo refirió, como el Día Internacional de la Lengua Materna, nació en memoria de los jóvenes de la Universidad de Dhaka que iniciaron un movimiento para reclamar el reconocimiento oficial de la lengua materna de la población local, el bengalí, y por supuesto a la representante de la oficina de la UNESCO, porque es en 1999 cuando esta instancia internacional proclamó el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, en memoria de este movimiento de jóvenes hablantes de la lengua bengalí que valerosamente defendieron con sus vidas el derecho a hablar en su lengua materna. En nuestro país, las demandas de los pueblos originarios de este vasto territorio que hoy llamamos México han promovido transformaciones en las instituciones del Estado en materia de derechos lingüísticos, por lo que la conmemoración de este día es un día de reivindicación para los pueblos y comunidades indígenas, cuyas lenguas maternas han sido desplazadas sistemáticamente al imponer una lengua, el español. En esta fecha celebramos que se programen actividades en todo el país que dan cuenta de la creatividad en alguna de las lenguas de los pueblos originarios de México. Esta fecha también es la oportunidad para dar a conocer avances pendientes y se trabaja para definir rutas, mecanismos para el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la población indígena. Celebramos que hoy, en la Mañanera del Pueblo, la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo, y un grupo de funcionarias públicas hayan hecho referencia a la relevancia
de las lenguas maternas de los pueblos indígenas. Está aquí la doctora Violeta, que estuvo también esta mañana acompañando a la presidenta. En este contexto, valga enfatizar que lenguas maternas no es sinónimo de lenguas indígenas. Todas las personas hablamos una lengua materna, que es la que se adquiere en la infancia a través de nuestra madre, padre, abuelas, abuelos, hermanas, hermanos, o de aquellas personas que se encargaron de nuestro cuidado en los primeros años de vida. En nuestro país, la población que tiene por lengua materna una lengua de los pueblos que han tenido una continuidad histórica de cientos, miles de años, han padecido servicios públicos en español, porque la política anterior del Estado mexicano fue la castellanización. En el segundo piso de la Cuarta Transformación se reconoce el valor de las lenguas originarias, que por ley son lenguas nacionales, con el mismo estatus que el español. Hoy, Día Internacional de la Lengua Materna, vale recordar, en el marco de la reforma al artículo 2 constitucional, que, como lo refirió el pasado 5 de febrero la presidenta constitucional, esta reforma es la más grande y más justa, el reconocimiento de todos los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos de México, por lo que enfatizamos que preservar y respetar las lenguas es respetar la dignidad de las personas, sus culturas, sus maneras de pensar y sobre todo sus derechos, por lo que refrendamos el compromiso para trabajar juntos y juntas y generar las políticas públicas que hagan realidad lo ya establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Larga vida a las lenguas maternas de los pueblos originarios de México. Sivencia Nikuninsiayu. Gracias por haberme escuchado. Agradecemos la presencia de cada una de las personas que nos acompañaron en la ceremonia de conmemoración, así como las que vieron la transmisión a través de las redes sociales del INALI. Y sin duda, que vivan nuestras lenguas indígenas de México. Para culminar con este evento, los invitamos a que vengan a la foto con todo nuestro presidium, primero invitados especiales y posteriormente una foto de todos. Les irán indicando. Pero desde